Buenos días. Quien les habla, Ariana María Benítez, viene a presentar en la ponencia el equilibrio de las fuerzas sociales y el accionar de los clubes del Partido Revolucionario Cubano en los Estados Unidos entre 1895 y 1898. Me interesó el tema de la concepción martiana del equilibrio de las fuerzas sociales, pues es un tema poco tratado en la historiografía martiana, pese a que es el mismo Martí quien nos alerta sobre sus dos preocupaciones cuando preparaba la guerra y cuando soñaba con la futura República Cubana. Y estas dos preocupaciones son el equilibrio del mundo desde el punto de vista externo, pero que es un tema además bastante abordado en la historiografía martiana, y el otro en el orden interno, que es el equilibrio de las fuerzas sociales, que no ha tenido tanta suerte en los estudios sobre el pensamiento político martiano. Martí habla sobre este equilibrio de las fuerzas sociales en varios textos como cartas rimadas, documentos programáticos del partido y artículos de interés. Así aparece el equilibrio de las fuerzas sociales en varias estrofas de la carta rimada a Néstor Ponce de León. Para mí la primera aparición que hace sobre el equilibrio de las fuerzas sociales, que fue en el año 1889. Ya a partir del año 1892 comienza a reiterar su concepción del equilibrio de las fuerzas sociales en las resoluciones, las bases, nuestras ideas, el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, en cartas con sus contemporáneos que organizaban la guerra, como Máximo Gómez y Gonzalo de Quesada, en el ensayo Nuestra América, en un artículo titulado Recomendaciones, en el orden práctico, en la fundación del Partido Revolucionario Cubano y en la redacción de los estatutos secretos. En síntesis, el equilibrio de las fuerzas sociales consiste en alcanzar la equidad social durante la guerra y en la futura República Cubana. La equidad social que vendría siendo el para el bienestar de todos dentro de la frase de con todos y para el bien de todos. Por eso era un fiel defensor de aunar voluntades, no se discriminaba a ningún sector social, a ninguna porción social, a sumarse en las membresías del Partido Revolucionario Cubano, solo debía compartir la defensa del ideal de independentista y de igual manera defendía una igualdad de derechos y deberes entre las asociaciones y cuerpos de consejo de las diferentes localidades de los Estados Unidos. Por eso el Partido Revolucionario Cubano fue un primer acercamiento de lo que podría ser la participación política en la república soñada por Martí, donde el equilibrio de las fuerzas sociales sería una meta a alcanzar. Esto es desde el punto de vista de los criterios teóricos martianos sobre su propia concepción del equilibrio de las fuerzas sociales. Pero es el historiador Jorge Ibarra, desde la contemporaneidad, quien nos alerta del peligro sobre la conciliación de los intereses como si fuera una panacea de lo que podría alcanzarse con una equidad social. Y allí él nos alerta de que Martí crea un compromiso histórico con los sectores obreros, con los sectores más humildes de la sociedad, pero que en la realidad la producción capitalista no lo iba a poder hacer, y de esta manera él estaba siendo víctima de su propia condición social, de su propia pertenencia a la clase media ilustrada, de su propia pertenencia a la corriente liberal, y de esta manera creaba un compromiso en el cual los obreros le creyeron, y aunque muchos no llegaron a soñar en la república de con todos y para el bien de todos, al menos sí soñaron que con la República de Cuba, después de participar después de sumarse al Partido Revolucionario Cubano y después de pensar que con la república todo se iba a solucionar, iban a tener una vida más armoniosa en la República Cubana. Y es por ello, desde la alerta de Jorge Ibarra, que me parece interesante saber qué ocurre, cómo se materializa la concepción del equilibrio de las fuerzas sociales en los clubes revolucionarios posterior a la caída en combate de José Martí durante la guerra necesaria. Los clubes revolucionarios, que fueron asociaciones conformadas por hombres y mujeres cubanos en su inmensa mayoría, que defendían el ideal independentista, que se fundaron en Cuba y en la emigración durante las gestas independentistas
para auxiliar al Ejército Libertador y a la delegación plenipotenciaria para poder alcanzar la independencia cubana. Estos clubes revolucionarios, que son la base ancha del Partido Revolucionario Cubano, cómo se enfrentan a la concepción del equilibrio de las fuerzas sociales durante la guerra necesaria. En primer lugar, hay que aterrizarlo a un espacio. Yo lo aterrizo a las comunidades emigradas cubanas en los Estados Unidos, pues fueron las más organizadas, las más cuantiosas y con más diversidad de clubes conformados por diferentes sectores sociales de la emigración. Segundo lugar, hay que abordar de manera muy general los modos de pensar de estos emigrados que conformaban los clubes revolucionarios, que eran modos de pensar que nacían de la ideología liberal, que veía la libertad como libertad de creación y como libertad nacional, y tenían tres nítidas tendencias desde el punto de vista del criterio de Cordoví, que coincide con las fuentes primarias registradas en los clubes revolucionarios de los Estados Unidos, que son fundamentalmente tres: liberales radicales, liberales conservadores y tendencia democráticos radicales. Lo fundamental de este tema es que dentro de estas tres nítidas tendencias de los modos de pensar de los emigrados en los clubes revolucionarios existieron tantas posibilidades y variantes de pensamiento liberal como cada ser humano y como cada emigrado que existió entre 1895 y 1898. La diversidad de posiciones ideológicas frente a los diferentes dilemas socioeconómicos que tenía la construcción de la República, como fue la cuestión racial, la dependencia económica a los Estados Unidos, cómo se iba a estructurar la República, cómo se iba a incluir la democracia, cómo se iba a incluir esta base popular que participó en la guerra, cuál iba a ser su nivel de participación popular. Todos estos temas son expresión de un eclecticismo ideológico que está muy influenciado por el activismo cubano, muy preponderante en la época de finales del siglo XIX. Por tanto, ninguno de los emigrados pensaba de igual manera ante los diferentes problemas que tenía construir la República Cubana. En este universo de clubes revolucionarios en los Estados Unidos existieron tres tipos de clubes desde el punto de vista de la composición social, que fueron los clubes femeninos, los clubes de membresía de obreros y los clubes profesionales. ¿Cómo se evidencia la equidad social en estos clubes? Primero, pensando en que al estar las mujeres dentro, incluidas en el Partido Revolucionario Cubano, se puede pensar que hay una equidad social, pero es que estos clubes existen desde el delegado Martí y no llegaron a toda su proyección con el delegado Tomás Estrada Palma. Las acciones de los clubes femeninos durante la guerra necesaria fueron de poco peso, pues las mujeres se dedicaron a organizar fiestas y bazares para la recaudación de fondos, lo cual se convierte en un auxilio colateral y no esencial como se proyectaba que iba a ser durante la gesta. Pudiera pensarse que este asunto nace de la discriminación por género, pero no es así, o no es totalmente así, pues las mujeres dentro de Cuba tuvieron un mayor peso en la conspiración mambisa. En resumen, la participación de la mujer en los clubes femeninos no manifestó la equidad social, pues terminaron maniatadas a la condición social de féminas, subordinadas a los hombres, y no existió un equilibrio con sus pares masculinos. Por otra parte, los clubes de membresía obrera durante la guerra del 95 disminuyeron sus labores por la independencia, lo cual queda registrado en la poca correspondencia que tuvieron con Tomás Estrada Palma durante la gesta del 95. El historiador Loyola nos explica que esto debió de ser, pues varios de los clubes que pudieran considerarse conformados por obreros realmente estaban conformados por por patriotas que estaban esperando que volvieran a comenzar la guerra para emigrar, para desembarcar en expediciones mambisas, para volver a incorporarse a la lucha armada, y por tanto, al disminuir la membresía de estos clubes obreros, disminuyeron las acciones de estos clubes. Además, también ocurrió que los clubes que sí se quedaron conformados por obreros, los obreros que se quedaron en esa emigración, sufrieron
los embates de la crisis económica que hubo en la industria tabacalera en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Y esto hizo que ellos no pudieran cumplir con las obligaciones con el Partido Revolucionario Cubano como una de las fundamentales, con las cuotas fijadas que tenían con el Partido Revolucionario. Causas que todas son comprensibles, pero también de que esto ocurra, disminuyeron las acciones en los clubes de obreros durante la guerra necesaria, lo cual no puede generalizarse, porque, por ejemplo, en Gallo Hueso no ocurrió así. Siguieron siendo los clubes de membresía obrera los que mayor peso tuvieron en las acciones a favor de la guerra de independencia. Ahora, llegamos al último tipo de club que existió en los Estados Unidos, que son los clubes profesionales como representación de la clase media ilustrada. La clase media ilustrada que está prevista desde la fundación del partido y desde la concepción de la guerra como la que iba a ser la que iba a tener el predominio ideológico y el liderazgo político organizativo, que son la clase media ilustrada, el grupo social dirigente que iban a ser los mediadores para alcanzar la equidad social, y dentro de este grupo social iban a estar los clubes profesionales, que son los que están conformados por médicos, dentistas y farmacéuticos, que conforman la clase media ilustrada y que son esencialmente de corriente liberal. Durante la gesta necesaria, los clubes profesionales predominaron con sus acciones más que el resto de los clubes revolucionarios existentes en los Estados Unidos. Sus acciones tienen más peso, o al menos parece, por la documentos registrados, que hicieron más por la independencia. ¿Por qué? Porque recaudaron fondos, enrolaron adeptos, hicieron varias acciones, todas orientadas desde la guía, que eran los deberes de las asociaciones. También gestionaron acciones para que se llegara una buena opinión pública, para lograr el reconocimiento de la beligerancia cubana, y tienen más presencia también en los medios de prensa independentistas de los emigrados, fundamentalmente en Patria. Estos clubes tuvieron la peculiaridad de que se rigen organizativamente por las concepciones martianas, por la base programática del PRC, pero no así compartieron los modos de pensar y la concepción martiana del equilibrio de las fuerzas sociales. Y no podría ser de otra manera, pues entre ellos mismos no tuvieron una homogeneidad en las formas de pensar sobre los diversos dilemas que tenía la República, y entre ellos la equidad social. En este escenario, por supuesto, jugó un papel fundamental el que fue delegado posterior a Martí, que fue la ascensión de Tomás Estrada Palma. En la falta del equilibrio de las fuerzas sociales durante la gesta del 95, tuvo una influencia directa el modo de pensar, la posición liberal conservadora de Tomás Estrada Palma ante la futura fundación de la República Cubana. Su falta de confianza en la propia capacidad del pueblo cubano para gobernarse, la defensa de la dependencia de los Estados Unidos y el temor a la movilización popular se impregnó en las estructuras del Partido Revolucionario Cubano mientras Estrada Palma fue delegado. Por supuesto, sin dejar de mencionar que varios de los emigrados también compartían esta forma de pensar de Tomás Estrada Palma y lo apoyaron en las diferentes acciones. Durante la guerra necesaria se evidenció un temor a la equidad social, a incluir a los sectores sociales que ya se habían incorporado y participaban de la revolución del 95. Las manifestaciones de desigualdad debieron de ser alerta para sus contemporáneos, pues no proyectarse por la equidad social significaba no alcanzar el bienestar de todos. Así, la revolución del 95 fue con todos y resultó no ser para el bienestar de todos. Por tanto, la concepción martiana del equilibrio de las fuerzas sociales ni se evidenció ni se concretó en el accionar de los clubes revolucionarios durante la guerra necesaria. Esta realidad en las comunidades de emigrados cubanos de los Estados Unidos durante la última gesta independentista fue avance de lo que sucedió en Cuba a partir de 1902 con la República mediatizada. En síntesis, la equidad social no se concretó en los clubes revolucionarios y los clubes femeninos no tuvieron equilibrio con sus pares masculinos. Los clubes obreros disminuyeron sus acciones en
en el apoyo a la guerra de independencia, y los clubes profesionales fueron los que tuvieron más preponderancia en sus acciones y más trascendencia en lo que podían realizar. Así, de esta manera termino. Muchas gracias.